Buenas tardes, doctora Janet Verónica Castro Solórzano, de la materia de Deontología Jurídica. Soy el estudiante Jofre Fernando Chocho Cuello de la Universidad Nacional de Loja. Voy a explicar sobre el tema de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas. Las abogadas y abogados deben actuar en el patrocinio de las causas ante el presunto cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial y demás leyes aplicables a la materia. Las juezas y jueces, en uso de sus facultades correctivas y coercitivas, únicamente aplicarán sanciones disciplinarias a las abogadas y abogados cuando las mismas tienden a conservar el correcto y normal desarrollo del proceso. En estricta aplicación de lo establecido en los artículos 131 y 132 en el Código Orgánico de la Función Judicial, las juezas y jueces, en uso de sus facultades correctivas y coercitivas, únicamente aplicarán sanciones disciplinarias a las abogadas y abogados cuando las mismas tienden a conservar el correcto y normal desarrollo del proceso. En caso de duda de la jueza o juez sobre su competencia para la imposición de sanciones disciplinarias a las abogadas y abogados, se deberá remitir informe razonado al Consejo de la Judicatura, a fin que se investiguen los hechos que presuntamente constituyen infracciones disciplinarias, según lo establecido en el artículo 131, numeral 4 del Código Orgánico de la Función. Son destinatarios del régimen disciplinario las abogadas y los abogados, ya sea que se encuentren en el libre ejercicio de su profesión o que presenten sus servicios con relación de dependencia en instituciones públicas o privadas, siempre que incurran en las infracciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial y, en general, en el ordenamiento jurídico vigente relativo al ejercicio profesional del derecho. Además, el procedimiento disciplinario será impulsado de oficio por la autoridad a quien le corresponda la sustanciación del mismo. El procedimiento será de forma ágil y sencillo, y no se admitirán las peticiones tendientes a demorar o dilatar, innecesaria e injustificadamente, su conclusión y ejecución. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y tiene función correctiva, a fin de garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y este reglamento, los mismos que deben ser imperiosamente observados y acatados por los abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión del derecho. En la interpretación y aplicación de las normas disciplinarias, la autoridad competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que intervienen en el procedimiento disciplinario. La abogada o abogado que haya sido procesado y sancionado, ya sea por el Consejo de la Judicatura o por juezas o jueces en uso de sus facultades correctivas y o coercitivas, no podrán ser sometidos a un nuevo procedimiento administrativo sancionador por las mismas causas y materia. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, a fin de garantizar las efectividades de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y este reglamento, los mismos que deben ser imperiosamente observados y acatados por los abogados y las abogadas en el ejercicio de esta profesión. En este código se habla de la abogacía como función social. Trata de la función social que tiene el abogado para dar justicia y derecho, por lo que es importante que cada ciudadano tenga un abogado que patrocine. Los requisitos para poder ser patrocinador son que debe tener el título de abogado otorgado por una facultad de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas, además de hallarse con los derechos de participación política, formar parte del foro y no encontrarse en las incompatibilidades para patrocinar, para así poder ser un buen patrocinador para el cliente. El libro de la incorporación del foro es en el cual se encuentran los nombres de los abogados y abogadas de la República que se hayan incorporado al foro. El Consejo de la Judicatura envía mensualmente este listado para así poder saber los nuevos abogados y abogadas incorporadas al foro. Mediante el Consejo de la Judicatura, las facultades de jurisprudencia, derecho, ciencias jurídicas, da a conocer la nómina de los nuevos graduados. Mediante la matrícula profesional se da a conocer el número de inscripción para la elaboración y entrega de la carnet para acreditarte de abogado. La intervención de los abogados en el patrocinio de las causas es importante para el proceso judicial, ya que toda persona tiene el derecho de defenderse en los tribunales y juzgados. No se permite ningún escrito que no sea firmado por un abogado incorporado. No podrán patrocinar por razones de función todos los servidores públicos como el presidente, vicepresidente, gobernantes, ministros, gerentes de bancos, asambleístas, es decir, todos aquellos que tengan un cargo público en el Estado, excepto cuando ejerzan su propia defensa o representación judicial. Los impedimentos para ejercer la abogacía son para aquellas personas que hayan sido suspendidas de la abogacía por el Consejo de la Judicatura, los interdictos y los condenados por secuencia ejecutoriada o por pena de prisión o reclusión, es decir, los PPL.
Los deberes de un abogado y patrocinio de una causa son el actuar con justicia y colaborar con jueces y tribunales. Debe patrocinar con lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Debe defender las leyes, los hechos y las normas del código de conducta. Debe hacer instruir y exhortar a que los clientes cumplan con las indicaciones de los tribunales y jueces. Los derechos del abogado que patrocina la causa se debe tener en escrito el derecho de sus defendidos ante tribunales y juzgados, concertar sus honorarios profesionales, renunciar a prestar defensa cuando no esté en su criterio, exigir el pago del patrocinado, presentar todo el proceso judicial por escrito, explicar el cumplimiento del horario del despacho judicial, ser atendidos por los titulares de la judicatura y recibir autoridad por toda la autoridad y servidor judicial de acuerdo a la función. Para los abogados y abogadas que hayan obtenido su título en el extranjero podrán ejercer mientras que cumplan los requisitos dados por convenios internacionales suscritos por el Ecuador, para así poder ser incorporados al Foro de Abogados del Ecuador. El abogado no requiere poder especial para defender a su cliente. Estos deben basar sus actos procesales de acuerdo a los términos señalados por la ley para que estos sean igualitarios y de una forma justa. La preocupación judicial se encarga de patrocinar en causa o ejercer la preocupación judicial. La ley se puede exigir al ejercicio del derecho de los abogados y de las abogadas de acuerdo a la preocupación judicial al libre patrocinio en causa de sus clientes. Los abogados que cuenten con estudios jurídicos colectivos podrán sustituirse indistintamente en el patrocinio de los asuntos a su cargo y se representarán en cortes, tribunales y juzgados correspondientes. Los abogados del estudio jurídico colectivo que hayan patrocinado serán responsables en caso de una condena. Las prohibiciones de los abogados en el patrocinio de las causas son que no debe revelar los secretos de su patrocinado, sus documentos o instrucciones, no abandonar sin razón las causas que defiende, no debe asegurar el triunfo del juicio, defender a una parte luego de haber defendido otra, autorizar con su firma los escritos de otra persona, ser defensor cuando haya sido juez o conjuez, intervenir en las causas del juez o conjuez, reunirse con el juez para hablar del caso defendido, ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva o de mal manera, acentuarse en la audiencia o diligencia judicial. De acuerdo a las facultades dadas a los jueces por este código, los abogados y abogadas que se sancionarán serán dispuestos a las direcciones regionales o provinciales de acuerdo al Consejo de la Judicatura. Las sanciones serán hasta de 3 remuneraciones básicas unificadas o la suspensión del foro de abogados hasta que se realice el pago. Los abogados y abogadas que serán suspendidos son los que hayan recibido una sentencia condenatoria para un delito, cuando se niegan sin ningún motivo a rendir cuentas a sus clientes, cuando se encuentren con un uso indebido de fondos de daño de su cliente, cuando haga de intermediario para personas no autorizadas por la ley y cuando no comparezcan a cualquier audiencia o diligencia judicial en la que su presencia sea necesaria para el juicio, de acuerdo al Consejo de la Judicatura previa sustitución de un expediente que asegura que el derecho de la defensa del abogado resolverá la suspensión de su ejercicio profesional por la mayoría de votos. La suspensión no podrá ser inferior a 1 mes o mayor a 6 meses. La resolución de la suspensión será anotada en el libro del foro o a cargo de la dirección regional respectiva. Para solicitar la suspensión del ejercicio profesional del abogado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, las juezas y jueces, con juezas y con jueces y cualquier otra persona con interés legítimo. Los abogados tienen la obligación de realizar asistencia legal gratuita para la ciudadanía, ya que toda la ciudadanía tiene el derecho a una asistencia legal gratuita. Además, en las comunidades indígenas se deberá guardar acción en la asistencia legal, ya que este servicio será requisito para obtener el título profesional según el Consejo de la Judicatura, para poder constituir la abogacía una función social al servicio de la justicia y del derecho. Los egresados que cumplan con la asistencia gratuita no cumplen con la calidad de servidoras o servidores públicos ni relación de dependencia pública. Sin embargo, recibirá una compensación pública. Al final, la asistencia legal gratuita para la ciudadanía, el jefe inmediato que haya supervisado el servicio prestado por la o el egresado remitirá al Consejo de la Judicatura la respectiva evaluación, conforme con el formato creado para el efecto del ciudadano. El egresado del derecho debe cumplir el año de asistencia legal gratuita para la ciudadanía. Debe cumplir por lo menos 2 años en consultorio jurídico gratuito en la universidad o pasar este tiempo en una unidad judicial. Gracias por su atención.